Buenos días, tardes o noches. El día de hoy iniciaremos la materia de diseño y construcción de pavimentos con la unidad 1 que se llama Generalidades de los pavimentos y el tema 1.1 que es la historia de los pavimentos. Y para poder empezar a hablar de los pavimentos tenemos que remontar al año 4000 a.C. en la ciudad de Ur, que fue la primera en contar con calles pavimentadas. En India, por otra parte, se empezaron a usar ladrillos para pavimentar las calles allá por el 3000 a.C. En el 500 a.C., Darío I ordena ejecutar la primera red de caminos que incluiría el camino real persa, que sería también usado durante el Imperio Romano. Los mesopotámicos, por otra parte, hacia el año 3500 a.C., tenían una extensa red de caminos, seguidos posiblemente por los chinos, los cuales fueron desarrolladores de un sistema de carreteras durante el siglo XI a.C., construyendo también la llamada Ruta de Seda, que será la más larga durante 2000 años. A partir del año 312 a.C., el Imperio Romano comenzó a construir una gran red de calzadas que unía toda Europa y el norte de África mediante 29 grandes arterias en una gran red que cubría 78.000 kilómetros y que estaba formada de varias capas. Tenía un espesor de 90 a 120 centímetros y estaban normalmente compuestas por 3 capas de piedra argamasadas cada vez más finas, con una capa de bloque de piedra encajadas en la parte superior. Toda persona tenía derecho a usar las calzadas según la ley romana, pero los responsables del mantenimiento eran los habitantes del distrito por el que ésta pasaba. Este sistema era eficaz para mantener las calzadas en buen estado mientras existiera una autoridad central que lo impusiera. Con la ausencia de la autoridad central del Imperio Romano durante la Edad Media, por ahí del siglo X al XV, el sistema de calzadas nacionales empezó a desaparecer. A partir del año 700 después de Cristo, el Imperio Islámico construyó una red de caminos propia. La más sofisticada de estas aparece en Bagdad, donde se usa alquitrán. El alquitrán se extrajo de los pozos petrolíferos de la región mediante una destilación destructiva. Para el siglo XVII, la construcción y mantenimiento de los caminos británicos dependía de las administraciones locales. Esta situación provocó un irregular estado de las mismas. Para remediar esto, se crearon las primeras vías de peaje en el año de 1706, con el fin de sufragar los costes de mantenimiento de la vía mediante el cobro de tarifas. Sin embargo, en 1844, unos disturbios provocaron la desaparición de este sistema. En Francia, por otra parte, el gobierno instituyó un sistema para reforzar el trabajo local en las carreteras a mitad del siglo XVII, y con este método construyó aproximadamente 24.000 kilómetros de las mismas. Más o menos al mismo tiempo, el Parlamento instituyó un sistema para conceder franquicias a compañías privadas para el mantenimiento de las carreteras, permitiendo a las compañías que cobraran un peaje o cuotas por el uso de las mismas. Se hicieron perfeccionamientos en los métodos y técnicas de construcción de carreteras durante las 3 primeras décadas del siglo XIX. En España fue en el siglo XVIII, concretamente en 1759, y durante el reinado de Fernando VI, cuando se creó la figura del peón caminero. Dicho personaje estaba situado a pie de camino y era el encargado de cuidar del estado de la carretera en cada legua, una unidad de distancia utilizada en la época equivalente a unos 5,5 kilómetros. Este pudiera ser el principio de lo que hoy en día es la conservación de caminos. Los ingenieros británicos Thomas Telford y John Law Macmahon y un ingeniero de camino francés Pierre-Marie Jérôme Tresec fueron los desarrolladores de revolucionarias técnicas de construcción de caminos. El sistema de Telford implicaba cavar una zanja e instalar cimientos de roca pesada. Los cimientos se levantaban en el centro para que la carretera se inclinara hacia los bordes, permitiendo el desagüe, muy parecido a lo que hoy en día hacemos. La parte superior de la carretera consistía en una capa de 15 centímetros de piedra quebrada compacta. Otro método de construcción es el de Macadam, el cual mantenía que la tierra bien drenada soportaría cualquier carga. En el método, la capa final de piedra quebrada se colocaba directamente sobre un cimiento de tierra que se elevaba del terreno circundante para asegurarse de que el cimiento desaguaba. El sistema de Macadam, llamado macadamización, se adoptó en casi todas partes, sobre todo en Europa. Sin embargo, los cimientos de tierra de las carreteras macadamizadas no pudieron soportar los camiones pesados que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial. Como resultado, para construir carreteras de carga pesada, se adoptó el sistema de Telford, ya que proporcionaba una mejor distribución de cargas de la carretera sobre el suelo subyacente.
El declive de las carreteras tuvo lugar en el periodo de expansión del ferrocarril en la última mitad del siglo XIX, y es en este periodo donde se introduce el ladrillo y el asfalto como pavimento para las calles de las ciudades. Sería en los años 30 del siglo XX cuando en Alemania se empieza a desarrollar un nuevo tipo de carretera de alta capacidad para vehículos, conocida como Autobahn, que serán las primeras autopistas de la historia. En México la construcción de carreteras se remonta a Mesoamérica, ya que igual que cualquier cultura, la relación entre centros de población se da mediante caminos. Pero no fue sino hasta la época de la Revolución Mexicana cuando la construcción de carreteras tuvo su auge, ya que en las épocas de la colonia y de los primeros años de México independiente, las carreteras resultaban ser de muy mala calidad. No pasaban estas de ser simples caminos de tierra, los cuales normalmente eran adecuados por el paso de los animales. Para la época del Porfiriato se da inicio de la modernización en México, debido a la necesidad que había por parte de las empresas extranjeras entrantes. Varios kilómetros de carretera fueron construidos para comunicar a las diferentes ciudades industrializadas, y con la llegada del siglo XX y la inclusión del automóvil de forma progresiva dentro de nuestro país, se dio el mayor impulso a la construcción de carreteras, que pasaron de ser simples terracerías a carreteras de diferentes combinaciones de materiales. En 1925, el presidente Plutarco Elías Calles crea la Comisión Nacional de Caminos, y a la par se creó un impuesto especial en la gasolina con el fin de poder aplicar los recursos a la construcción de carreteras, siendo las primeras la México-Pachuca y la México-Puebla. En 1930 la red carretera nacional era ya de 1500 kilómetros, pasando a ser a más de 10.000 para 1940 y llegando a 70.000 kilómetros para 1970. Para este año la red carretera era suficiente para el número de vehículos que circulaban por ella, diseñada para 2.500 vehículos por día, y solo 500 eran los que transitaban. Actualmente la red carretera nacional cuenta con cerca de 400.000 kilómetros, sin embargo solo poco más del 40% es pavimentada. Y es con este dato que damos por concluido este tema. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.